Buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien esta mañana. Y pues obviamente vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther, el libro que estamos estudiando. Entonces ya por fin hemos llegado al capítulo 4 del libro de Esther. Entonces ya casi terminamos. Entonces ya por fin llegamos al capítulo 4 del libro de Esther. Entonces, continuando con la historia, recuerden que básicamente el libro de Esther realmente no hay mucha aplicación. Bueno, sí podemos encontrar aplicaciones, pero no habla mucho de Dios. O sea, ni el nombre de Dios está mencionado en el libro de Esther. Y muchas veces nada está mencionado sobre la ley. Entonces recuerden que eso es lo que está pasando. Entonces es una historia, más bien es una novela. Y lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, hemos visto muchas costumbres del imperio de Persia y de Media. ¿Okay? Hay muchas costumbres que estamos viendo y aún vamos a seguir viendo un poco más en el capítulo 4. Entonces, recordemos, básicamente es una historia, es una novela. Y por lo tanto, Dios no está mencionado, pero una cosa que podemos ver, y lo hemos estado viendo siempre, cada sermón que vemos la providencia de Dios. ¿Sí? Siempre hemos estado viendo la providencia de Dios, que Dios ha tomado control. Dios ha tomado control de la manera que el rey Asuero estaba haciendo planes para atacar a Grecia. La manera que la reina Vashti se estaba comportando y se enojó y pues ya no quiso obedecer al rey, por lo tanto el rey hizo una ley y lo sacó fuera del palacio. Entonces, y como puso en ese tiempo a Mardoqueo y a Esther, para que Esther pueda ser la reina en Persia. Entonces Dios está poniendo todas las piezas en juego y ya vemos por qué. La razón por qué fue que Esther estaba en el palacio fue porque pues Amán, el villano del libro, hizo un plan para destruir a todos los judíos. Entonces ya estamos viendo, y en el capítulo 4 vamos a ver que el Mardoqueo se estaba dando cuenta de esto. Entonces la semana pasada vimos sobre el plan que por fin va a llevar a cabo el villano Amán. Recuerda que Amán tuvo un gran odio a los judíos, a los israelitas, porque lo que pasó con el rey Saúl y lo que él hizo con sus antepasados. Entonces, por lo tanto, Amán tuvo un gran odio a los judíos, se aprovechó el tiempo. Si recuerdan que Mardoqueo no se quiso arrodillar ante Amán, y por lo tanto aprovechó ese momento para sacar un decreto para destruir a todos los judíos. Entonces, también recordamos que en la semana pasada hablamos la manera en que Amán escogió el día para llevar a cabo su plan. Que fue el día 13 del mes de Adar, que es el mes 10 del calendario de Mosaica, por lo tanto viene siendo como entre febrero y marzo. Por lo tanto, fue esto porque, recuerda, Amán echó suertes. Entonces estaba echando suertes cada día, cada mes, para ver cuándo iba a ser. Entonces vimos también allí la providencia de Dios, porque Dios, recuerda que vimos en Proverbios 16:33, que Dios toma todo, o sea, Él está controlando todo. Muchas veces los gentiles o los incrédulos, o a veces hasta los judíos echaban suertes, pero ellos pensaban que sus dioses estaban escogiendo o decidiendo, o haciendo las decisiones, pero realmente siempre ha sido Dios. Entonces eso fue lo que estamos viendo la semana pasada. Por lo tanto, ya Amán hizo un decreto porque se lo comentó al rey, y el rey le dio algo muy importante, que fue su anillo. Y ese anillo tuvo el sello. Cada vez que hacía un decreto con su anillo, sellaba las leyes. Y eso lo hacía muy oficial. Entonces ya fue que Amán el rey Asuero le dio a Amán su anillo, y ya Amán pudo haber hecho lo que él quisiera. Y hizo cartas y mandaba esas cartas a todas las provincias del imperio para decir, esto es lo que va a pasar. En este día vamos a actuar y vamos a destruir todo a los judíos y los israelitas. Y obviamente al final del capítulo 3, lo voy a leer, al final dice, y el rey Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces, para todas las personas en todo el imperio estaban muy sorprendidos de lo que acaba de hacer, lo que acaba de pasar. Un decreto a destruir a un pueblo que realmente no estaban haciendo nada malo. Básicamente, a un pueblo inocente, realmente. Entonces, el pueblo está muy
sorprendido de que el rey Asuero hizo un decreto a destruir a un pueblo entero para nada. ¿Okay? Entonces, y vamos a continuar con la historia, y vamos a continuar cómo es que Mardoqueo y Esther van a parar este plan. ¿Okay? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por el mensaje de esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entenderlo, y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, Esther, capítulo 4, versículos del 1 a 3, dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio, ceniza era la cama de muchos. ¿Okay? Entonces ya por fin, recuerden, Amán cuando hizo el decreto, lo hizo en un día muy específico. ¿Okay? Lo hizo muy interesante porque vemos que era astuto, realmente fue Amán. Que si recuerdan, él llegó a hacer las cartas en la fiesta muy importante para los judíos, la cual es la Pascua. Recuerdan que mencionamos eso la semana pasada. Entonces, lo interesante es que vemos que tan astuto fue Amán porque lo hizo durante la fiesta, donde los judíos estaban muy distraídos. Estaban ocupados preparándose para la fiesta de la Pascua. Entonces, cuando Amán mandó el decreto, lo hizo sin que los judíos supieran. Pero vemos que Mardoqueo realmente se enteró de este asunto. Se enteró del decreto que hizo Amán. Y el momento que él notó, él inmediatamente se quitó sus vestidos y se cubrió con cilicio y ceniza. Un acto de humillación. Honestamente no recuerdo si he mencionado esto durante el libro, porque ya estaba hablando. Porque como estoy enseñando clases en el instituto, siento que ya he visto esta acción de humillación varias veces. Entonces mi mente es como que, ¿lo vimos aquí o no lo vimos aquí? Entonces mi mente estuvo a estar con otras clases. Entonces, pero si recuerdan, el acto de vestirse de cilicio ceniza fue un acto de humillación. ¿Okay? Un acto más humilde que una persona pudiera hacer. Lo podemos ver en ciertos lugares, como el rey David, cuando estaba orando por su hijo, ¿cómo se llamaba la muchacha? ¿Betsabé? No, Betsabé. Recuerdan que él también se vistió de cilicio ceniza para orar, para pedir la vida del niño. Obviamente Dios le dijo que no va a vivir, pero fue un acto de omisión que hizo David en oración pidiendo a Dios que salvara la vida. También se ve en el libro de Jonás. Pero eso es muy interesante porque no fue un judío que hizo este acto, sino que le hizo Nínive, un pueblo gentil. Y toda la ciudad de Nínive se vistieron de cilicio y ceniza para que no llegara la ira de Dios sobre ellos. Entonces el acto de vestirse de ceniza y de cilicio y ceniza es un acto de humillación. Entonces el momento que Mardoqueo escuchó lo que iba a hacer Amán, se vistió, se humilló ante Dios. Y se me hace muy chistoso mi imaginación, porque me imagino, porque dice el versículo 2, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia, en lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto y uno lloro, lamentación, cilicio, ceniza, era la cama de muchos. Entonces en el versículo 2, me imagino que se vistió, ¿no? Se quitó sus ropas, se vistió de cilicio, ceniza, y no solo estaba caminando en la ciudad. O sea, no nada más caminando con su cabeza abajo, nada más caminando, pensando qué voy a hacer. No, yo me imagino que él estaba corriendo, se veía como una persona loco durante la ciudad hasta llegar a la puerta del rey. Así me lo imagino. Como una persona loco, vestidos de cilicio y de ceniza y corriendo hacia el palacio. Ahora, lo muy interesante, porque de esta manera vemos también que Mardoqueo mismo era astuto.
Entonces es muy interesante la rivalidad entre Amán y Mardoqueo. Realmente eran dos personas muy listos por el plan que hizo Amán y la manera que lo llevó a cabo. Y aquí vemos a Mardoqueo que fue y corrió como loco al palacio. Ahora, la razón por la cual lo hizo fue para llamar la atención a la reina. Porque obviamente, vistiendo como normal, podía pasar en el palacio, podía pasar. Pero no podía poder hacer nada. No se podía llegar a Esther, a la reina Esther. Porque ella estaba en la casa de las mujeres. Y obviamente no era lícito para que Mardoqueo fuera a la casa de las mujeres. Entonces, por lo tanto, pues tuvo que llamar la atención de Esther de una manera. Entonces, por eso fue la razón realmente por qué Mardoqueo se vistió de silicio y ceniza para ir a llamar la atención a la reina. ¿Sí? Ahora, el versículo 3 una vez más dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio, ceniza era la cama de muchos. Recuerden que Amán lo hizo de una manera muy discreta. Él no quiso que pues supieran. Pero aquí se nota que muchos judíos se dieron cuenta del decreto que hizo Amán. Y pueblo era sellado por el rey, por lo tanto se era oficial, se iba a hacer. No hay de una manera que se pudiera quitar, porque recuerden, estuvimos viendo también que cuando el rey Asuero o cualquier rey de Persia hacía un decreto, no se podía quebrantar. Ni el mismo rey lo puede quebrantar. Entonces cuando los judíos escucharon lo que iba a pasar, pues realmente estaban preocupados todos porque dije, tiene el sello del rey, entonces va a pasar, no hay ninguna manera que podamos evitar esto. Entonces estaban todos los judíos preocupados y todos se pusieron en esa posición de humillación ante Dios, realmente pidiendo a Dios que les salvara. Entonces, viendo esto, me gusta mucho ver la acción de Mardoqueo. Porque no pasó varios meses, no pasó varios días. Dijo, el momento que escuchó fue y se puso en ceniza y en silicio. El momento que lo escuchó, actuó. No estaba esperando nada. Actuó de inmediato a ver qué se puede hacer. Entonces me gusta mucho esa acción, porque tristemente en la realidad hoy en día hay cristianos que ya no continúan, como se rindieron a llevar el evangelio a personas que no les llegan a escuchar, como quedaron vencidos, que la gente pues nadie me escucha, nadie quiere escuchar el evangelio. Como muchos se han desanimado, ya no quieren seguir. Y no solamente se quieren en las iglesias escuchando la palabra de Dios. Están sentados en las bancas y regresando a sus casas y lo mismo la próxima semana. Es triste ver eso. Pero, si recordamos en Mateo 28, 19 al 20, es un mandato de Dios realmente. Dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas esas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y al final dice, amén. Entonces, las personas, tenemos que ver ese versículo como un mandato que Dios nos manda a cada cristiano de ir y enseñar. No podemos parar. Aunque ellos no nos quieren escuchar, no podemos parar de enseñar la Biblia a esas personas. No podemos parar de evangelizar una esperanza. No tenemos de parar porque es un mandato de Dios. Pero no solamente es un mandato, sino también es una promesa. Al final dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Dios da a sus hijos, que no se preocupen, que sigan yendo a predicar y evangelizar. Pero sí, porque no
Dios nos da ese poder, Dios nos da ese ánimo para poder seguir. Las personas los cristianos que se rinden a llevar el Evangelio tienen que recordar Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es quien nos da poder de llevarnos y evangelizar. Entonces, los cristianos que no se han dado cuenta del poder del Espíritu Santo, realmente no ponen atención a cuando están estudiando, o simplemente simplemente es eso, no ponen atención en lo que están leyendo, no ponen atención de que seguir estudiando la palabra de Dios, se van a llenar del Espíritu Santo y ese les va a dar poder para ir a evangelizar a las personas. Y hay que animarnos para evangelizar, porque aunque no nos escuchen, siempre va a haber uno que va a escuchar. Y un gran ejemplo de esto es una vez más Jonás. Jonás fue a predicar a Nínive, una de las ciudades más brutales del mundo antiguo. Y estaban llenos de pecados y estaban pecando demasiado que Dios dijo, hasta aquí llegaron ustedes. Pero Jonás fue y llevó la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron. Una nación tan pecadora se arrepintió. Sí, eso anima a muchas personas, o debería de animar a muchas personas para seguir evangelizando, aunque la gente no escucha. Hay que seguir evangelizando porque por lo menos siempre va a haber uno. Y ese uno vale mucho. Entonces, por eso me gusta mucho que Mardoqueo, cuando escuchó esas noticias, no se quedó solamente haciendo nada, sino actuó. También nosotros, aunque la gente no nos escucha, no tenemos que parar, hay que actuar. Hay que seguir adelante. Versículo 4 dice, y vinieron los doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Ahora, al parecer que el plan de Mardoqueo para llamar la atención de Esther realmente funcionó. Porque la noticia llegó a Esther. Las doncellas le dijo, oye, está Mardoqueo afuera. Está en cilicio, está cubierto en polvo. Y pues obviamente, pues Esther me imagino que estaba sorprendido. O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Parece que las noticias no han llegado a la reina Esther. Era muy costumbre en el palacio de los persas que no se debía de llegar ninguna noticia negativa. Todo tiene que ver muy feliz. No tiene que haber ninguna tristeza en el palacio. Por lo tanto, este decreto no ha llegado a las personas que vivían en el palacio. Por lo tanto, Esther no sabía lo que estaba pasando. Entonces estaba sorprendida de la razón por cual Mardoqueo estaba cubierto y mandó ropa. Y obviamente no fue ropa así sencillo. Fue ropa del palacio. O sea, eran vestidos realmente muy buenos. Por lo tanto, entonces le envió Esther ropa para que se vistiera, que se bañara y se vistiera. Porque no me podía entrar. Pero Mardoqueo dijo, no lo voy a hacer. Entonces, la razón por la cual Mardoqueo no quiso aceptar, porque por una vez, recuerden, le acabo de decir que Mardoqueo realmente era una persona muy astuto. Por lo tanto, él sabía que yo sé que no puedo entrar al reino, al palacio. Está pasando algo muy, muy serio ahorita con un decreto que acaba de hacer. Y yo no puedo entrar al ver al rey, y aunque me vistiera bien, no voy a poder parar este plan. No voy a poder hacer nada de parar ese decreto que se acaba de hacer. Él sabía eso. Entonces por eso fue que Mardoqueo dijo, no lo aceptó. No aceptó su vestido, siguió con cilicios y cenizas. Los versículos 5 dice, entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba allí. Entonces salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia a la
que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey y a cambio de la destrucción de los judíos. Y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que lo mostrase Esther y se lo declarase en carga que fuese ante el rey y suplicarle y interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces, obviamente, cuando Esther escuchó que Mardoqueo no aceptó los vestidos o la ropa, pues Esther ya sabía, ok, eso es algo muy, muy serio. Porque no quiso vestirse con la ropa del palacio. ¿Quién no le gustaría eso? Entonces, cuando Mardoqueo lo negó, Esther ya decía, algo está pasando demasiado serio. ¿Por qué? Déjame investigar. Obviamente, pues también no era lícito para la reina pues ir a una persona con que estaba lleno de cenizas. Por lo tanto, él mandó a un eunuco que aquí menciona el nombre de Atac. Entonces, Atac fue el mensajero entre Mardoqueo y Esther. No se vieron, pero había un mensaje. Entonces, Esther mandó a Atac y que preguntara a Mardoqueo qué es lo que está pasando. Entonces, en los versículos 7 y 8 vemos un detalle muy importante. Nos muestra que Mardoqueo tuvo una posición en el palacio por decir detalles como la cantidad que Amán obtuvo por el rey para llevar los gastos de su plan. No solamente sabía la cantidad que se iba a gastar, sino también tenía una copia del decreto que hizo Amán. No cualquier ciudadano o no cualquier persona que trabajaba en el palacio podía obtener o saber esos detalles. Tenía que ser alguien en el palacio. Porque recuerden, el versículo 7 dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que había contestado y le dio noticia a la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Recuerda que en la semana pasada vimos que Amán estaba dispuesto a dar, ¿cuánto era? No me recuerdo. Era 10,000 talentos. Amán estaba dispuesto a dar 10,000 talentos al rey para llevar a cabo su plan. Y obviamente eso fue algo en secreto. ¿Okay? No era algo que realmente Amán lo estaba diciendo en público. Pero si vamos al versículo 7, capítulo 4, Mardoqueo supo. De una manera, él se enteró. Entonces eso muestra que realmente Mardoqueo tuvo una posición en el palacio. Y una posición alta. Para saber ese detalle. Y no solamente eso, sino también el versículo 8 dice, y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa. No cualquier persona puede obtener una copia de un decreto o una ley oficial. Y él obtuvo uno. ¿Cómo? Pues estaba en el palacio. Tiene una posición en el palacio. Tiene una posición alta. Entonces Mardoqueo realmente tuvo una posición en el palacio muy importante. Y él pudo obtener ese decreto. Entonces, para mostrar a Esther lo que está pasando, le dio el copia de ese decreto para que ella pueda ver que esto realmente es muy serio y es oficial. Y Mardoqueo le pidió a Esther que le pidiera al rey que pudiera hacer algo para parar este plan. Entonces eso fue, o sea, Esther, fíjate lo que está pasando, mira ese decreto, lo que está haciendo Amán, y él va a destruir a todo el pueblo judío. Tienes que ir delante del rey y suplicarle que no lo haga. Entonces vamos a ver lo que ya pasa con Esther. Dice, el versículo 10 dice, entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley al respecto a él ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, y el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey esos 30 días. Ok, se parece
como que Esther estaba sacando una excusa de no ir delante del rey. Pero realmente no es así. Estaba dando una explicación de qué tan difícil iba a ser esto. Porque primeramente dice, no era costumbre para las mujeres de ir delante del rey cuando ellos quisieran. Entonces, Esther no pudo ir delante del rey cuando él sentía que debía de estar ahí. O pedirle algo. No podía, no era lícito. Por lo tanto, entonces eso muestra qué tan extremo eran las leyes de Persia, ¿no? Entonces se hace muy interesante eso, porque la reina Esther mismo no quiso, las personas no pueden interrumpir al rey. Especialmente cuando se trata de noticias muy destructivas, como lo que hizo Amán. No podían solamente entrar y interrumpir los asuntos políticos que tal vez está pasando en el momento. Y si hubiera pasado, lo más seguro es que lo hubieran matado. Al menos, que dice aquí en el versículo 10 o 11 dice, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro. Entonces me hace muy interesante eso. A menos que le pongan el cetro de oro y se extendiera a la persona, o sea, tú eres salvo, no te va a matar aunque interrumpiste. Es muy interesante los costumbres que realmente tenía Persia. Yo creo que ningún otro libro muestra las costumbres del imperio de Persia como el libro de Esther. Entonces, si la persona hubiera llegado a interrumpir, lo más seguro, lo más probabilidad, como vamos a decir 80%, va a morir. A menos que extendiera su cetro de oro. Y al final dice, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Si recuerdan que durante estaba pasando el concurso de belleza, los doncellas se rutaban para ver al rey. Ya después de que pasaba la noche con el rey los mandaba a otra casa de mujeres y ya no los llamaba, a menos que fueran llamados personalmente por el rey. Así pasó, así pasaba. Entonces, a parecer que el rey Asuero no ha llamado a la reina Esther por 30 días. Ya pasaron 30 días y Esther no fue llamado para nada. ¿Qué estaba pasando con el rey Asuero? Realmente no se podemos saber. No se puede saber por qué es lo que estaba pasando, por qué el rey no llamaba a Esther. No nos dice nada la Biblia sobre eso. Pero Esther se sentía que pues ya no le interesaba al rey, que le perdió el interés. Entonces, el versículo 12 dice, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo, que respondía a Esther, no piensas que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, eso es muy interesante estos versículos. Okay. Entonces, como le había dicho, obviamente Esther y Mardoqueo no se pudieron ver. Entonces estaba mandando un mensajero. Mandó otro mensajero, por lo tanto no se podían ver. Entonces, realmente Mardoqueo no pudo ver la expresión de Esther. Pues no pudo ver su cara, cómo estaba actuando. Y Esther, lo mismo, no podía ver la manera que estaba actuando Mardoqueo. Por lo tanto, por eso Mardoqueo pensó que la reina estaba sacando una excusa de que no lo quiere hacer. Por eso le dice esas palabras. Pero dice Mardoqueo, entonces no vayas a pensar, nomás porque estás en la casa del rey te vas a salvar de esa destrucción. Tú eres judía igual, por lo tanto, tú también vas a morir. Nomás porque estás en la casa del rey no quiere decir que vas a morir, tú vas a morir. Es un decreto que todos los judíos. Se hace muy interesante. Mardoqueo tuvo un secreto y le dijo a Esther que no dijera que era judía. Ya aquí se lo acabo de mencionar. Obviamente Atac, el eunuco, pues tal vez no sabía que Esther era judía. Pero ella sí. Entonces ya el secreto ya está abierto. Pero Mardoqueo le dijo, no te pienses que tú vas a escapar de esto. Entonces, y después el 14 dice, porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro de liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Muy interesante lo que dijo Mardoqueo aquí. Muy interesante. Fíjense,
Realmente, Mardoqueo muestra fe en Dios de cuidar a su pueblo. Porque una vez dice, porque si callaras absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Muy interesante. Mardoqueo mostró su fe y sabía que Dios iba a cuidar a su pueblo. Porque dice, si tú no lo haces, va a venir alguien más y nos va a liberar. Y sigue diciendo, y quién sabe si para esa hora has llegado al reino. Ella dice, mas tú en la casa de tu padre pereceréis. Le estaba diciendo a usted, mira, si alguien más viene y nos libera, por la razón, porque tú no fuiste al rey y no suplicaste por tu pueblo, Dios te va a castigar a ti y a tu familia. Fueron palabras fuertes de Mardoqueo a su sobrina. Recuerden, fue Mardoqueo, hija del hermano de Mardoqueo. Eso decía en el capítulo 2. Ahora, entonces, fueron palabras fuertes para Esther. Pero fíjense en la fe que realmente Mardoqueo tuvo para su pueblo. Él sabía que Dios los iba a liberar, los iba a salvar. Entonces, pero al final, al versículo 14 dice, porque si caes absolutamente en este tiempo, respiro y liberación. 15. Al final del capítulo 14 dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces, se estaba dando cuenta Mardoqueo la providencia de Dios. ¿Saben? Puede ser que por esta razón estás en el reino. Por esta razón estás en la casa del rey. Por esta razón estás en el palacio. Entonces, Mardoqueo se estaba dando cuenta de la providencia de Dios, que Dios está poniendo todo en plan para poder salvar al pueblo. Y le dice a Esther, no te vayas a salir de esto, porque si lo haces, Dios te puede castigar. Entonces el versículo 15 dice, y Esther dijo que le respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. A pasar las palabras que hizo las palabras de Mardoqueo llegó a tocar el corazón de Esther. Y por lo tanto Esther no sacó otra excusa, no dio otra explicación, simplemente le obedeció. ¿Sabes qué? Como está difícil el asunto, no puedo solamente nomás llegar así. Ella pidió que ayunaran todo su pueblo por 3 días. Y el ayunar en 3 días es una acción para pedir a Dios, pues una oración muy profunda, para llegar a hacer una petición para Dios. Entonces por eso era la costumbre de orar por 3 días. Entonces Esther mandó a que todo su pueblo ayunaran, y ella también iba a ayunar con sus doncellas para ver qué se puede hacer para parar este plan. Entonces lo iba a actuar, iba a pararlo. Si parezco. Si me van a matar, que me maten. Pero ayunen y oren para que Dios me pueda dar la sabiduría y un plan para que yo pueda parar este plan de Amán. Es un ejemplo que todos debemos hacer. A veces muchos cristianos se les olvida orar. Les olvida pedir a Dios ciertas cosas. Y por eso muchas veces no saben qué hacer en ciertos asuntos de conflictos. En Santiago capítulo 3, creo que es 3, no recuerdo qué capítulo o versículo, pero dice que si pides a Dios, Él te lo va a dar. Dios te va a dar tus peticiones conforme a su voluntad, obviamente, pero hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios sabiduría, estar en oración. Entonces es el ejemplo que se nos da en esos últimos 2 versículos. Y aquí acabamos el capítulo 4. Ya para la siguiente semana vamos a seguir con el capítulo 5 para ver qué plan hace Esther para parar el plan de Amán. Vamos a ver.
Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por el mensaje de este mañana, Dios. Te doy gracias, Dios, por toda la información que nos das, todos los detalles, Padre, todos los información que nos pones en este libro, aunque tu nombre no está en él, pero podemos ver que durante todo este libro has trabajado. Entonces te doy gracias, Dios, por eso. Te pido, Dios, que nos cuides durante el resto de este día, el resto de los servicios. Y te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.